Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro, ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido, por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas, mientras los hombres para los que trabajan aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no lo llegue a saber nunca. Cuando era adolescente, soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marion. Así nos presenta Julia Navarro a Abir, uno de los protagonistas de su novela De ninguna parte. Un personaje sobre el cual seguramente nuestro juicio podría ser mucho más duro si no conociéramos su historia gracias a esta novela. En un extremo Abir y en el otro Jacob, dos personajes que la opinión pública podría encasillar muy fácilmente en buenos o malos, y que sin embargo, gracias a esta historia y gracias a cómo Julia Navarro los acompaña, todo queda un poco más desdibujado y podemos entender los porqués. Sin juicios por parte de la autora, no se trata de justificar lo injustificable. La violencia nunca es justificable. Se trata simplemente de entender qué motiva al ser humano a cometer sus actos, incluso los atroces, para que después cada uno pueda decidir cómo repartir el peso de la responsabilidad. Julia Navarro, bienvenida a De Puño y Letra, a este saloncito literario. Pues muchas gracias por invitarme. Han pasado 3 años ya de la publicación de ninguna parte, una novela que podríamos decir indaga sobre la condición humana de dos personajes. Yo creo que más, ¿no? 2021, ¿no? Justo después de la pandemia. Pues sí, pero justo. Justo, eso, entre sí, 3, 4... Más de 3, sí, casi 4 años. Casi 4 años ya. Es una novela que indaga sobre la condición humana de dos personajes en bandos opuestos de un conflicto histórico, podríamos decir, y que gracias a ese seguimiento de vida que se hace en la novela del uno y el otro, hace que los lectores nos tengamos que enfrentar a muchos porqués, el porqué de cada uno en cada uno de esos dos bandos, ¿no? Para aquellas personas que no lo hayan leído, cuéntanos quiénes son Jacob, quién es Abir, y un poco, no sé si había un objetivo de reflexión hacia los lectores. Sí, De ninguna parte es una novela en la que yo intento reflexionar sobre la inmigración. Es decir, es un fenómeno que en estos momentos preocupa a muchas personas, a muchos ciudadanos, y yo creo que la sociedad no termina de enfrentar lo que ve como un problema, como lo que realmente es un problema humanitario. Es decir, aquellas personas que dejan sus países, que dejan sus casas, que dejan todo lo que les es común, lo hacen siempre huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, de la violencia, del hambre. Por tanto, yo creo que tendríamos todos que cambiar la mirada sobre el problema de la inmigración. Y esa es la reflexión de fondo que yo quiero hacer con De ninguna parte. Es decir, cuando se dice, hay gente que de repente dice, no, es que los inmigrantes no se integran, como si integrarse fuera una cuestión de apretar un botón y ale, ya estoy integrado. No, hay que ponerse en la piel de los otros, pensar
¿qué sentiríamos nosotros mismos si mañana nos trasladaran al otro extremo del mundo, a un lugar donde se habla un idioma diferente, donde hay códigos de conducta diferentes, donde todo es absolutamente diferente y tuviésemos que empezar de cero, ¿no? Empezando por el idioma, que es una barrera. Entonces, yo creo que hace falta una reflexión como más profunda y con otra mirada sobre la inmigración. Grandes reflexiones a las que nos invita De Ninguna Parte. Para aquellas personas que no la han leído, vamos a explicar un poquito más. Empezamos por Abir, quizá, que es de hecho quien abre la novela. ¿Quién es Abir? Sí. Bueno, en esta novela hay dos personajes en el que Abir es uno de ellos. Abir es un chico que vive en un campo de refugiados del sur del Líbano. Cuando hablamos de campos de refugiados, en definitiva es un pueblo que al sur del Líbano, esos pueblos que se han hecho de aluvión cuando la gente se marcha de algún sitio y termina construyendo poco a poco, y lo que es poco menos que un campamento terminan siendo como pueblos. Abir vive ahí con sus padres y sus padres tienen relaciones con un grupo terrorista. Entonces, Abir no, Abir es un niño. Abir lo único que hace es soñar, quiere ser ingeniero y vive bastante ajeno a todo el conflicto que se vive en Oriente Medio. Y un día hay un comando que está buscando a un terrorista, un comando israelita, entra en su pueblo, entra en su casa, hay un tiroteo, mueren sus padres. Y ahí empieza una vida nueva para él, una vida en la que le mandan a vivir a París, a casa de unos tíos, sus tíos son integristas, y Abir tiene que aprender un idioma, tiene que aprender unas costumbres, y siente el rechazo. Es decir, él se siente diferente y siente el rechazo, va al liceo, pero sus compañeros le miran como alguien que es distinto. Además, él vive en una familia que le recuerda que tiene que ser distinto, porque ese también a veces es un problema. Es decir, sus compañeros le hacen sentir eres distinto, pero sus tíos también le dicen, oye, tú eres distinto, nosotros tenemos otros códigos de conducta, tenemos una religión a la que tenemos que dar cumplimiento, y él vive ese conflicto interior. Es difícil integrarse cuando alguien, precisamente, todo el mundo está señalando constantemente. Claro, y entonces al final él termina que no es de ninguna parte. Ya no es de aquel pueblecito del sur del Líbano donde nació, donde jugaba, donde soñaba que un día sería ingeniero. Pero tampoco es de París, tampoco se ha convertido en un parisino. Él nota esa mirada de tú no eres de los nuestros. Entonces tiene que vivir con esa dualidad. En definitiva, su integración resulta muy complicada, ¿no? A veces cuando vemos en la televisión de forma recurrente que en las banlieues, en los barrios periféricos de París, de repente hay jóvenes que salen, empiezan a destruir, a quemar todo. Es decir, la pregunta ¿es un problema de orden público o es un problema mucho más profundo? Es un problema más profundo, por lo menos esa es la respuesta que yo doy. Es un problema muchísimo más profundo. Son jóvenes airados, son jóvenes que se sienten de ninguna parte, que viven a caballo entre dos sociedades, la sociedad que les enseñan en su casa y la sociedad en la que tienen que vivir todos los días. Gestionar eso cuando eres un adolescente, cuando eres joven, es muy difícil. Es muy complicado. Esa es la historia de Abir, y al otro extremo tenemos a Jacob, que tiene su propia historia también, y también es un poco de ninguna parte, ¿no? Sí, Jacob es hijo de, es francés, de origen francés, pero él ha nacido en Líbano. Su padre es un comerciante, pero representa una empresa, los intereses de una empresa en Beirut. Él es beirutí.
y su madre también es francesa, pero su madre es judía. Y entonces él un día se encuentra con su madre y le dice, oye, nosotros somos judíos. Y entonces él tiene que afrontar una realidad para la que tampoco está preparado. Entonces se pregunta continuamente, ¿pero qué es esto de ser judío? O sea, ¿qué tiene de especial ser judío o qué me obliga el ser judío? Y tiene que vivir de repente porque su padre se muere, su madre decide que se van a vivir a Israel, entonces él se encuentra con una sociedad distinta a la que él conoce, en la que él ha nacido, en la que él se ha desarrollado. En París, cuando vive una temporada con sus padres, él siente que también hay una mirada diferente en la escuela. Es decir, tú eres judío, o sea, sí, eres francés, pero tienes algo ahí que no terminas de ser de los nuestros. Entonces él vive con esa crisis de identidad de forma permanente, diciendo, bueno, pero esto, ¿qué significa? O sea, ¿qué se espera de mí? ¿O por qué esto me hace diferente? O más que te hace diferente, porque realmente nada, eso no le tiene por qué hacer diferente, es por qué los demás tienen en esa mirada, incluyen la diferencia. Y tiene que vivir así, y él se pregunta, bueno, pero yo tengo enemigos que no quiero tener, que yo no he elegido, que alguien los ha elegido por mí, o las circunstancias, o la política, y está continuamente cuestionándose todo lo que hace, todo lo que le rodea, sobre todo quién es. Tenemos esas dos historias en paralelo, que además se suceden con cierta acción. A mí es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la novela, porque podemos decir que es una novela de acción, o al menos tiene muchos de los ingredientes, ¿no? Esa adrenalina, esa contrarreloj, esos giros inesperados de guión un poco que te hacen estar con tensión y acabar un episodio y necesitar leer un poco el siguiente. Y al mismo tiempo es una novela que invita mucho a la reflexión sobre grandes temas, como decíamos, ¿no? El tema de la inmigración. Y la identidad. Totalmente, esa dualidad, de alguna manera, en el ritmo. Hablamos un poco de esta doble línea de lectura. Sí, bueno, es un libro en el que yo lo que hago es contraponer a esos dos chicos que no han buscado ser enemigos, pero que la vida les coloca en una situación en el que terminan combatiendo el uno contra el otro. Entonces, y que arrastran siempre ese problema de identidad, ese problema de sentirse de ninguna parte. Y a mí es algo que me preocupa mucho, porque hay miles de personas así viviendo entre nosotros. No solamente en España, sino en el resto de Europa. Y hacer el ejercicio de ponerse en su piel creo que sería absolutamente necesario para empezar a tender manos, a entender puentes, a hacer todo más fácil, hacer la convivencia más fácil. De hecho, ese ponernos en su piel lo que genera de alguna manera es cierta empatía hacia ambas historias. Eso me lo dicen muchos lectores. Sí, es lo curioso. Me decían, oiga, es que a mí me caían bien los dos. Y yo decía, bueno, es que de eso se trata, de ponerse en la piel. Siempre los juicios que todos hacemos siempre son muy rápidos y muy en función de casi de los titulares. Pero yo digo que el último gran misterio que hay en este planeta es el ser humano. Y por tanto yo a través de mis libros lo que intento es bucear en el ser humano, en sus contradicciones, en sus claroscuros. Eso siempre es lo que está presente en mis libros, es lo que me interesa, entender los porqués. Entender los porqués, y eso nos obliga también a desdibujar un poco los buenos y los malos, ¿no?, de la peli, por decirlo de una manera. Lo que no sé es hasta qué punto los lectores estamos preparados para salir de esa zona de confort. Supongo que a los que nos gusta un poco entrar en esas complejidades bien, pero igual hay algunos que te han dicho que les puede generar. Claro, hay algún lector que de repente se me ha acercado en alguna feria del libro y me ha dicho, oiga, pero usted está justificando que Abir se haya convertido en un terrorista. Digo, no, yo no estoy justificando la violencia, estoy explicando cuál ha sido su proceso para llegar ahí. Lo estoy explicando, no lo estoy justificando, no voy a justificar nunca bajo ninguna circunstancia la violencia. Estoy explicando
qué le pasa a ese niño que vivía en un pueblo al sur del Líbano y que termina convirtiéndose en un peligro para la seguridad en Europa. Además, entonces, pero lo que hago es hacer todo ese recorrido con él, no para justificarle, sino para explicarle, porque a veces necesitamos reflexionar sobre por qué suceden las cosas, ¿no? Parece que las cosas suceden porque son así, tienen que suceder. Y yo creo que la única manera de cambiar la sociedad, de cambiar las miradas, es pararnos y analizar y reflexionar los porqués. Es muy interesante, además, y me parece complicado cómo consigues mantenerte con cierta objetividad narrando ambos lados, ¿no? Siempre lo hago. Conflicto. Pero siempre es complejo, lo hago. Me parece dificilísimo. Es muy difícil, pero siempre lo hago porque entiendo que es la única manera de tender puentes. Y intentar entender a los demás. O sea, yo quiero saber por qué pasan las cosas. Las cosas no son muy simples, o sea, no es que haya alguien que un día se ha levantado y ya es un terrorista malo, malísimo, que lo único que quiere es poner bombas. No, a mí lo que me interesa es cuál ha sido el recorrido vital de esa persona que termina siendo seguramente un monstruo, pero yo quiero saber por qué. O sea, yo no me conformo con esto es lo que es. Bueno, esa es la foto de hoy, pero yo quiero conocer antes todas las fotos anteriores. Además hay una sensación con la que acabas un poco, que creo que es muy interesante también, que es que podría haber sido yo. Cualquiera podría haber seguido un camino similar si esas son las circunstancias con las que te encuentras en la vida, ¿no? Es que, las circunstancias son esa mochila que llevamos todos en la espalda. Es decir, yo siempre digo, o sea, no es lo mismo nacer en Nueva York en medio con una familia acomodada donde todo te es relativamente fácil que nacer en un pueblo al sur del Líbano. Es que no es lo mismo. Es decir, al final es verdad que yo creo en la libertad individual. Por tanto, los seres humanos elegimos. Pero la mochila que llevamos detrás pesa. Y a veces no vamos por el camino recto, por el peso de esa mochila. Me interesaba también destacar de alguna manera a quienes forman parte, o sea, esos peones de alguna manera que entran en juego detrás de un conflicto, ¿no? Y de hecho antes hacía referencia a un fragmento que, si me lo permites, voy a rescatar, que es en un momento en el que Jacob está hablando con la psicóloga y se da este diálogo, ¿no? Jacob le comenta: mi problema es que no entiendo este país. Soy judío, pero no sé qué es ser judío. Tengo enemigos que no he elegido. No sé si quiero estar aquí, pero tampoco sabría dónde ir. ¿De dónde siente que es?, le dice la psicóloga. Dice: de ninguna parte, contesta Jacob. Esta es una parte, un fragmento que además de dar nombre a la novela en sí, de alguna manera hace evidente que no siempre las personas que hay a un bando o a otro están ahí convencidas de lo que están defendiendo, ¿no? Incluso nosotros podemos verlo en nuestra propia historia y en nuestra guerra civil, cómo de alguna manera tenías que posicionarte ya, porque es como que no tienes alternativa. Claro, es decir, a veces hacemos juicios sumarísimos sobre las personas y nos quedamos con la sal gorda, ¿no? Sin ahondar en esos porqués, que esos son los que a mí siempre me obsesionan. Lo que le pasa a Jacob y lo que le pasa a Abir, es que ninguno de los dos lo ha elegido de alguna manera. Sus circunstancias son las que son y esas circunstancias les han llevado por distintos caminos. ¿Podían haber tomado otros? Sí, sin duda. Ahí está la libertad individual, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Es decir, pensemos en nosotros mismos, en nuestro día a día. ¿Cuántas veces hacemos cosas con las que no estamos contentos, que no nos satisfacen, de las que luego cuestionamos lo que hemos hecho? Y digo, en una vida relativamente normal, como pues imaginémonos en una vida en la que nada es normal, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas con las que también me he quedado mucho es que ya no es solo la empatía que puedes sentir por uno
o por otro, sino es ese acercamiento a cómo es realmente el conflicto. Por ejemplo, el momento en el que antes describías, hablando de Abir, ¿no?, cuando mueren sus padres. Está descrito de una manera en la que casi que lo interiorizas a cámara lenta, ¿no? Cada paso, cómo sucede todo. Eso en una época en la que estamos acostumbrados a, podríamos decir, de la sobreinformación. Estamos acostumbrados a ver ya bombardeos de una manera casi natural en redes sociales, en informativos, y sin embargo no lo sientes de tal manera. No sé hasta qué punto esa era de la sobreinformación nos está deshumanizando para empatizar con cada uno de esos ataques. Yo creo que es decir, cuando hay una sobreinformación, o sea, cuando son cotidianas esas imágenes, ya es como el cloroformo. Es decir, terminamos viéndolo, como parte de lo que sucede todos los días y es más difícil que nos toque el alma. Pero cuando tú coges un libro y empiezas a leer, ves las cosas desde otra dimensión, porque a través de las palabras te acercas a los personajes, a sus angustias, a sus dudas, a su bondad, a su maldad. Es decir, tienes una oportunidad de intimar con los personajes, pero a través de la pantalla no, a través de la pantalla yo lo único que estás viendo son imágenes, pero no te duele lo mismo cuando pues esos rostros que pasan por la pantalla un segundo, no te da tiempo a realmente a intentar sentir como ellos, ¿no? Y a través de las palabras. Por eso yo creo que el poder de las palabras sigue siendo importante, ¿no? O sea, cualquier persona que está leyendo un libro está viviendo esas vidas, está sintiendo como sienten esos personajes, está tocando la realidad, cosa que a través de la pantalla no, porque somos espectadores, nos sentamos y pasan unas imágenes y al final no le damos el valor que realmente tiene. Porque no vivimos con los protagonistas de esas imágenes. Y en los libros sí, vivimos con ellos. Precisamente en esa, un poco siguiendo la línea de esa sobreinformación, hay otro de los temas que quedan patentes en el libro, que es ese pulso, de alguna manera, entre los medios de comunicación y el poder político o económico, ¿no? Sí. Ahí hay un poco un rastro de esa periodista claro. que durante años ha estado ahí. El poder político siempre quiere que la realidad se cuente en función de sus intereses. Y eso es así. Decir, y da lo mismo que ese poder político sea de derechas, de izquierdas o medio pensionista. Es decir, siempre tienen esa tentación de intentar controlar o por lo menos mediatizar, valga el palabra, a los medios de comunicación. Entonces se esgrimen siempre todo tipo de razones. A mí cuando me preguntan, porque aquí, se va a cometer un atentado, los periodistas saben, entonces el dilema es, ¿hay que contarlo o no hay que contarlo? Mi respuesta como periodista es que hay que contarlo todo, contextualizando, explicando. Pero ¿qué es eso de que el poder político decida lo que debemos o no debemos conocer los ciudadanos? Es decir, nada de tratarnos como menores de edad. Hay que dar siempre toda la información y hay que contextualizar la información, porque si no la contextualizas, entonces de alguna manera la estás manipulando en una dirección o en otra dirección. Pero claro que hay que contarlo todo. Eso está presente en mi novela, ¿no? Ese pulso entre los medios de comunicación y el poder. Llegamos casi al final de la entrevista. Hemos estado hablando de esta gran obra que es De ninguna parte, que nos ha invitado a la reflexión de una manera muy, muy profunda. Pero no quiero perder la oportunidad de tenerte aquí, Julia Navarro, para preguntarte por esa otra novela que ha salido está casi recién salida del horno, como quien dice, El niño que perdió la guerra. ¿Se está traduciendo? ¿Se está traduciendo? Se está traduciendo ya a varios idiomas, se está traduciendo
ahora en la Feria de Frankfurt ha habido varias editoriales, una se está traduciendo al árabe, la ha comprado una editorial egipcia, se está traduciendo al portugués, al italiano, al inglés, al polaco, al albanés. Bueno, tengo la suerte de ser leída en otros lugares. Ojalá en una posible segunda temporada de Puño y Letra podamos hablar de esa obra. Del niño que perdió la guerra. Exacto, cuéntanos un poquito, ¿quién es el protagonista de esta nueva historia? Aquí vuelvo a hablar del problema del desarraigo, ¿no? El niño que perdió la guerra, todos los niños pierden las guerras de sus padres. Ellos no las han elegido, pero las libran sus padres por ellos. El niño que perdió la guerra es el hijo de militantes comunistas que durante la Guerra Civil Española, como tantas familias, deciden mandar a sus hijos fuera para librarlos de los estragos de la guerra. Hubo familias que los mandaron a Francia, que los mandaron a Bélgica, a México y también a la Unión Soviética. El drama es que los que fueron a la Unión Soviética no pudieron volver. Entonces, el niño que perdió la guerra es un niño que sus padres perdieron en la guerra y él se quedó en la Unión Soviética. Pues el niño que perdió la guerra, tomamos nota y ojalá vernos próximamente para hablar de esta otra novela. Y ahora sí, antes de despedirnos, hay una cosa que hemos pedido a todas las escritoras con las que hemos tenido la oportunidad de hablar, que es dejarnos alguna recomendación literaria de alguna novela que hayas leído recientemente o que para ti sea tu libro de cabecera, alguno que digas, nadie debería vivir sin haber leído esto. Bueno, yo creo que hay un libro que fue mi libro de cabecera durante muchos años, sobre todo en toda mi juventud, que fue El cuaderno dorado de Doris Lessing. Yo creo que yo aprendí sobre todo a ser feminista leyendo a Doris Lessing y leyendo concretamente ese libro, El cuaderno dorado. Pues tomamos nota y ahora sí, Julia Navarro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en De Puño y Letra. Muchas gracias por la invitación.